Bueno, empezamos chicos y chicas en honor al tiempo. Vamos a empezar a admitir. Acá ya me ven, estoy vivito y coleando. Saco mi cámara para que podamos empezar bien. Y entonces vamos a terminar ese trabajo que estábamos haciendo del ejercitario 2. Así me muestran completito el viernes. Y entonces vamos a mirar acá. ¿Ven mi pantalla chicos? Avísenme. ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Sí, Necesitamos, vamos a terminar estos ejercicios. Creo que llegamos hasta el 5 la vez pasada, ¿verdad? Hasta el 5 hicimos. sí, Sí, perfecto. Bueno, entonces copien bien ordenado, así como ya estaban haciendo la vez pasada, porque acuérdense que este es salvatorio para ustedes. Entonces, hagan bien ordenado, bien, como tiene que ser, como debe ser. Bueno, entonces vamos a ver el número 6. ¿Quién es lo que entra todavía a esta hora? Gabriela Valiente. Bueno, entonces, a ver, me dice, si g de u es u cuadrado menos 2u más 10 y h de x es x más 1, halla g de h de x, o sea, función compuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la función compuesta de g de h de x. Entonces, vamos a poner acá abajo y entonces cargo. Es igual. ¿Qué cargo primero? Voy a cargar el más interno. En este caso, vamos a cargar a h. Entonces, voy a decir g de y h es este que tenemos acá, que es x más 1. Entonces voy a llevar acá. Cargo. Y ahí le pongo es igual. Fíjense. La forma más interna que podamos. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que hacer de derecha a izquierda. El primerito es h de x y me voy hacia la izquierda. Entonces reemplazamos h de x y h de x es x más 1. Ahora necesitamos trabajar en la función g. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y vamos a hacer nuestro valor relacional en g. ¿Qué significa eso también? Que vamos a eliminar a g. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a reemplazar en este caso en u, porque fíjense que acá me dice g de u. Entonces, u es todo este valor que tengo acá que es x más 1, donde vamos a reemplazar en g de u. Entonces voy a poner así mismo para que pueda anotar aquí así. Y entonces donde aparezca U, porque fíjense que este es G de U. Donde aparezca U, entonces vamos a reemplazar con X más 1. Entonces en vez de U vamos a poner acá X más 1. Así. X más 1 en vez de U, entonces vamos a poner así. Es igual. Y ahí ya no tenemos nada en el sentido de, ya no tenemos ninguna función, ya no tenemos ni g de h. Entonces, otra vez, porque la vez pasada estaban todavía con problemas para distinguir esto. G de h de x. Primero vamos a reemplazar h de x. H de x es x más 1. Entonces vamos a poner g de, en vez de h de x más 1. ¿Qué hago ahora? Quiero eliminar a g. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a mirar, acá tengo g de u y acá tengo g de x más 1, que significa que u entonces ahora vale x más 1. ¿Y qué vamos a hacer? En nuestra función g de u vamos a reemplazar donde aparezca u con x más 1. Entonces me dice acá u cuadrado, entonces va a ser x más 1 al cuadrado. Menos 2u me dice, menos 2 por, y acá tengo a u que es x más 1, más 10. Y ahí tengo. ¿Qué hago ahora? Vamos a operar, en este caso, o sea, vamos a resolver el cuadrado del binomio. ¿Qué me dice la regla del cuadrado del binomio? Me dice cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y ahí vamos a hacer nuestra distributiva, pero atender que el negativo le afecte a los dos términos que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos 2 por x más 1. Los 2 le multiplica x y también a 1. Y tengo que considerar el signo. Entonces voy a decir menos por más, menos. 2 por x, 2x. Y para el otro voy a decir menos por más, menos. 2 por 1, 2. Y más 10 que tengo después. Entonces, ¿qué hacemos? X más 1 al cuadrado, x cuadrado más 2x más 1. Hacemos distributiva del 2 con los dos términos. Entonces tengo menos 2x menos 2 y más 10 es igual. Y ahí miro y voy a ver qué hago. No tengo x cuadrado en ningún lado, entonces queda x cuadrado.
queda x al cuadrado. ¿Qué tengo acá? Tengo, por ejemplo, 2x y 2x. ¿Qué voy a hacer? Y voy a eliminar. ¿Por qué? Porque en este caso tengo dos números con diferentes signos, entonces puedo eliminar. O sea, puedo hacer esto. Eliminar o simplificar. Así. ¿Y qué me queda? Me queda acá ya los términos independientes. Tengo 10, tengo 1, entonces me queda 11. 11 menos 2 me da 9. Entonces me da más 9 positivo, que era lo que me decía en este caso mi respuesta. Bueno, fíjense también que yo puedo hacer al revés. Acá no me pide, pero para practicar vamos a hacer. Yo puedo hacer también, por ejemplo, y vamos a ver para que sepan. Yo puedo hacer, por ejemplo, G de U en este caso. Así, es igual. Vamos a hacer ahora al revés. Me dice H de G de U. Nosotros hicimos en el primero G de H de X. Entonces vamos a poner H de. ¿Cuánto vale G de U? Y G de U es todo este valor que tengo acá. Fíjense, toda esta función es G de U. Entonces pongo ahí, cierro paréntesis, es igual. Y ahora quiero eliminar a la H. ¿Y qué me dice H? H me dice H de X. ¿Qué significa eso? Que u cuadrado menos 2u más 10 es x. ¿Qué hago entonces? Y voy a reemplazar en la función h de x en este caso. Entonces vamos a poner acá que vale x ahora y x es todo esto que tenemos acá. Todo esto. Entonces reemplazamos acá en la x, así, y ahí entonces opero en el sentido de poner, en este caso voy a poder reducir solamente el término independiente, los otros van a ser iguales. Entonces voy a poner este igualito y más cuánto, más, y tengo ahí 10 más 1, 11. Entonces, fíjense otra vez, g de h, g de u, h de g de u. Entonces, h, g de u, que es igual a toda esta expresión. Entonces, pongo ahí. Necesito ahora eliminar a h. H me dice h de x. Entonces, ¿qué está queriendo decirme? Que toda esta función es h de x. ¿Qué implica eso? Que en donde aparezca x, entonces vamos a reemplazar con todo eso. Y es lo que hicimos. X a que es igual a toda esta expresión. U cuadrado menos 2u más 10. ¿Más cuánto? Más 1 me dice la función. Y ahí entonces sumamos u cuadrado menos 2u y lo que puedo sumar acá es 10 más 1, que en este caso es 11. Y entonces haría de esa forma si era al revés. Si tenía algún número, alguna letra, entonces ya saben también que podemos de alguna forma hacer de esa forma y puede quedarnos algún valor numérico si teníamos números o nos puede quedar en otra letra, por ejemplo. Si yo uso, por ejemplo, G de A o G de H o lo que sea, entonces me va a aparecer de esa forma. Bueno, ahí tienen entonces los dos para anotar. No nos pedía, pero para practicar nunca es tarde para practicar. Bueno, entonces tienen ahí un minuto para copiar si están copiando, aunque podían copiar a la vez también porque les hice así despacito. Buenos Aires. ¿Entienden esto, chicos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, sí se Bueno, entiende. bueno, Sí. perfecto. Está entonces. Vamos al siguiente, el 7. En el 7 me dice determina dominio de las funciones. O sea, vamos a hacer para cada uno. Solo dominio. Solo dominio. Bueno, en este caso tengo una función y la función tiene una restricción. ¿Por qué? Porque tenemos raíz cuadrada. Y si tenemos raíz cuadrada, la base no puede ser negativa. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que condicionar. ¿Y qué vamos a decir? En este caso miramos y la raíz está arriba. Si la raíz está arriba, no tenemos problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a hacer nuestra condición. En este caso, arriba la raíz, entonces puede tomar valor cero. Entonces yo puedo decir qué cosa, puedo decir que es mayor o igual a cero. Si estoy diciendo mayor, significa que va a ser positiva. Y si me dice que es igual, entonces puede ser cero. Estoy diciendo con esta condición. Y ahí entonces tenemos para realizar nuestra exposición de cómo va a ser mi dominio. Y como ya tengo mi respuesta, entonces ya puedo hacer ahí. Fíjense, en este caso me dice x más 4 mayor o igual a 0. Ustedes pueden poner así mismo como aparece o hacen su despeje rápido. ¿Qué significa despeje rápido? Acá 4 está sumando y yo puedo decir que va a pasar a restar.
Entonces dejo así. O así como les dije, pueden dejar directamente de la forma como aparecía ustedes en en la primera parte que hicieron. Entonces ahí ya voy a copiar el resultado porque ya no tengo nada para hacer o decir de nuevo acá. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que para todo x que pertenece a los reales, tal que x sea mayor o igual a 4, o sea, menos 4 en este caso. Y pueden hacer también su comprobación. Si me dice mayor o igual a 4, puede tomar menos 4. Si es menos 4, ahí me va a dar 0. Si es menos 3, me va a dar 1. Si es menos 2, me va a dar 2. Si es menos 1, me va a dar 3. Y a partir de ahí ya empiezan los positivos que ya no van a tener ningún tipo de problemas. Si ustedes hacen del otro lado en el sentido de, en este caso me está diciendo mayor o igual a 4. Si yo hago, por ejemplo, con menos 5, ¿qué va a pasar? Fíjense que menos 5 está hacia la izquierda. Y si yo pongo acá menos 5, voy a decir menos 5 más 4 y va a ser menos 1. Entonces ya no va a ser posible hallar la raíz cuadrada en el dominio de los números reales. ¿Qué era que significaban números reales? Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fracción, puede ser decimal, pueden ser inclusive números irracionales, que ya les había explicado también la vez pasada. Puede ser pi, puede ser raíz de 2, raíz de 3, puede ser e de Euler, todo lo que sepamos de números. Entonces, si yo estoy diciendo que pertenezca a los reales, cualquier valor real, cualquier valor genérico que pueda llevar aquí, pero con esta condición, que sea menor o igual a 4, mayor o igual a 4. Bueno, ahí tienen entonces, copien chicos, bien ordenado, así como me gusta, ya saben. Y seguimos. Esto estoy grabando, después les voy a levantar también el link por ahí si quieren mirar el video para estudiar, entonces les voy a levantar en YouTube. Bueno, ahí está. Vamos al siguiente. ¿Qué me dice el siguiente? La B. La B me dice 10 sobre 4 menos x. ¿Qué pasa con esta función? Esta función es una función racional. Racional significa tengo numerador y denominador. Y miro, ¿por qué? Porque podríamos tener problemas arriba y abajo. O puede ser que tenga problemas arriba, no abajo, o tenga problemas arriba, pero no abajo. En este caso, fíjense que me dice 10 sobre 4 menos x. En el numerador no tengo problema porque es una constante. En el denominador sí tengo un problema. ¿Por qué? Porque en el denominador yo no puedo tener valor cero. ¿Por qué? Porque si es cero me anula toda la expresión y decimos que es imposible eso. Entonces, ¿qué vamos a decir? Y vamos a condicionar. Si nosotros no tenemos otra cuestión acá en el sentido de por ejemplo, raíz o, no sé, una e o un logaritmo natural, por ejemplo, no hay problemas. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Y directamente vamos a condicionar y vamos a decir que esto tiene que ser diferente a cero. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que ocurrir, tiene que ser diferente a cero. Y ahí ya está condicionado entonces. Ya tenemos que 4 menos x tiene que ser diferente a cero. Y en este caso yo puedo hacer dos cuestiones también. Si no quieren despejar, porque por ahí nos equivocamos haciendo el despeje, entonces pueden dejar así mismo como está. O si no, hacen el despeje así como les pide o como les muestra ahí en el resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer para hacer lo que está en el resultado? Y vamos a despejar nada más, no hay nada raro por aquí. Entonces voy a poner acá abajo y ¿qué voy a decir? Yo puedo pasar a la x hacia la derecha porque si paso a 4 va a pasar con negativo. Fíjense, yo puedo decir x acá está restando, entonces va a pasar a sumar el otro lado. Así. Y entonces sacamos esto de aquí. Y yo puedo darle la vuelta sin ningún problema. Y entonces tenemos de la forma como normalmente hacemos. Entonces yo digo acá que x tiene que ser diferente a 4. Así. Y les hice el despeje uno a uno para que sepan, porque generalmente no presentamos, por ejemplo, diciendo, en este caso, 4 diferente a x. Generalmente decimos x diferente a 4. Y ahí entonces está nuestra expresión. No tenemos muchos casos porque se acuerdan que yo no les puse, por ejemplo, logaritmos, ni exponenciales, ni nada. O si por ahí sí hacíamos, no íbamos a usar mucho porque eso no forma parte de administración.
Y como siempre les conté también, si estábamos en ingeniería o en economía, sí teníamos que hacer un poco más. Y entonces vamos a decir qué cosa. Para todo x que pertenece a los reales, tal que x deba ser diferente a 4. ¿Qué significa diferente a 4? ¿Por qué? Porque si yo pongo 4 va a ser 4 menos 4 y me va a dar 0. Entonces no me sirve la función en ese caso. La función no está definida para esa situación. Y ahí está entonces. ¿Tienen? Ya el dominio para este. Es facilísimo. No hay nada raro por aquí. Te quiero poner, no sé por qué no. Ah, ahí. Quiero poner así y así. Todo bien ordenadito, como me gusta. Ahí está. Si por ahí quieren también les voy a levantar este, no hay problemas. Este material así. Si no están copiando ahora porque están haciendo otra cosa, entonces les voy a colocar ahí en plataforma y me tienen que copiar sí o sí para mostrarme el viernes. Bueno, entonces, ¿qué hicimos en la primera? Teníamos raíz arriba, entonces la base tiene que ser positiva, tenemos que decir mayor o igual a cero. En este caso tengo una función racional, abajo tengo x, entonces tendría un problema. Ahora, ¿qué iba a ocurrir si yo tenía al revés? Por ejemplo, me decía f de x es igual a 4 menos x sobre 10. Sí ocurría esto. Vamos a poner nomás ahí, no me pide en este caso, pero vamos a analizar para que tengan más ideas también ustedes. Me dice, por ejemplo, 4 menos x sobre 10. Si tenía que poner, por ejemplo, dominio, ¿qué voy a decir acá? Y fíjense que arriba, si x toma valor 4, voy a tener 4 menos 4, 0, y 0 sobre un número es 0. Entonces no hay problemas. Y abajo no tengo ninguna restricción porque es una constante. Yo no voy a hacer ningún tipo de valor genérico o valor arbitrario para x. ¿Por qué? Porque no tengo. Abajo siempre va a ser 10. Arriba, si toma valor 4, no me afecta porque 4 menos 4 es 0, pero 0 sobre un número es 0. Entonces, no habría problema. ¿Qué íbamos a decir entonces si escribíamos el dominio para esto y iba a decir solamente esto? Para todo x que pertenece a los reales. Solo ese iba a ser su dominio si estaba al revés. Entonces, arriba no tengo ningún problema, abajo tampoco. Y ahí está. Eso íbamos a hacer si es que teníamos de esta forma. Bueno, vamos al siguiente, vamos a la C. En la C, así como ya les dije varias veces, yo tengo que mirar dónde está la X, porque la X en su posición lo que nos crea el problema. Si está debajo de una raíz, si está en el denominador, si está, no sé, en una E o en un logaritmo natural o lo que sea. En este caso yo tengo X a la quinta arriba, X a la tercera arriba, X a la segunda arriba. Como le llamábamos a este tipo de funciones, le llamábamos polinómica o polinomial. ¿Por qué? Porque las x a partir de 3 para arriba, así como les dije, ya toma ese nombre. Y en este caso todas las x están arriba, entonces no hay ningún problema. ¿Qué va a hacer entonces nuestro dominio? Todos los reales, sin distinción alguna. Pueden poner también ustedes, por ejemplo, diciendo de menos infinito hasta infinito. No hay problema si ponen de esa forma. ¿Por qué? Porque no podemos notar de varias formas o podemos hacer de diferentes formas la explicación para el dominio. Entonces, ahí está. No había problemas en este caso. Acuérdense, por más de que yo les ponga a la, no sé, 99 o a la 107 o lo que sea, entonces no iba a haber problemas. Bueno, vamos al siguiente a ver qué pasa acá. X más 3 me dice arriba. Arriba no tenemos problema si no tenemos raíz. Arriba no tengo raíz, no tengo problema. X puede tomar cualquier valor. Abajo sí tengo problema. ¿Por qué? Porque X menos 2 tiene que ser diferente a cero. Así como el ejercicio que ya vimos anteriormente. Entonces voy a copiar y le vamos a condicionar entonces. ¿Qué vamos a decir? Que esta expresión tiene que ser diferente a cero, diferente a cero. Y hago mi despeje y entonces, ¿qué va a pasar? Y voy a decir entonces que x tiene que ser diferente a 2. Y entonces me queda así. X diferente a 2 positivo. En algunos casos, por ejemplo, ustedes hacen todo bien, pero y después acá despejan mal. Por ejemplo, acá tienen negativo y le llevan acá otra vez un negativo. O a veces tienen acá positivo y le llevan acá a
negativo. Entonces tienen que cuidar. ¿Por qué? Porque a veces el más fácil me puede crear problemas. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Y vamos a decir entonces, para todo x que pertenece a los reales, significa x puede tomar cualquier valor sin distinción, pero no puede tomar valor 2. En forma gráfica que iba a ocurrir con esto, así como les mostré la vez pasada rápidamente, iba a tener una recta asíntota. ¿Qué era que significaba una recta asíntota? Iba a tener una recta horizontal, no en este caso vertical porque es x, y en la parte del 2 no iba a funcionar. Entonces ahí tienen. Tengo x menos 2 y así tengo. Si le doy la vuelta a mi función, voy a tener x menos 2 sobre x más 3. ¿Y qué iba a pasar ahí? Y arriba tampoco íbamos a tener problemas, pero abajo íbamos a decir x más 3 tiene que ser diferente a 0. Y si despejamos, entonces íbamos a decir x tiene que ser diferente a menos 3. Y ahí iba a ser de esa forma. Bueno, está ahí, es muy fácil esto. Pasamos porque no le va a llevar mucho para escribir esto. Ahora, tenemos en este caso la E y me dice esto completo. Y entonces, a ver, vamos a analizar. Arriba tengo X. No tengo problemas con X arriba. Si toma valor cero, toda la expresión se hace cero. Cero no es problema. El problema es infinito. Y abajo tengo X menos 2 por raíz de X menos 1. Y en los dos casos tengo problemas. ¿Por qué? Porque en X menos 2 no puede tomar valor cero. Y también el otro, X menos 1 no puede tomar valor cero y tampoco puede tomar, en este caso, valor negativo. Y entonces tengo que hacer la condición. ¿Y qué vamos a decir? Para el primero, en este caso que tengo x menos 2, entonces voy a decir x menos 2 tiene que ser diferente a cero. Y de acá entonces hago mi despeje. ¿Y qué va a pasar? En mi despeje me va a quedar entonces que x tiene que ser diferente a 2. X tiene que ser diferente a 2. Ese es para el primer paréntesis. Indistintamente, así uno toma valor cero y el otro no, o uno sí y el otro no, me va a crear problema. Entonces, por eso tenemos que hacer el análisis para cada uno. Y para el siguiente, entonces, vamos a hacer esta cuestión, que vamos a decir que x menos 1, y acá atiendan bien. Cuando nosotros tenemos raíz, decimos mayor o igual, pero en este caso no puedo poner mayor o igual. ¿Por qué? Porque si pongo mayor o igual, entonces voy a decir que va a tomar valor cero. Entonces tenemos que no incluir el cero y vamos a decir entonces x menos 1 tiene que ser mayor a cero o tiene que ser positivo. No puede tomar valor cero, estamos diciendo en estas condiciones. Ya la vez pasada también les expliqué que dependiendo de dónde teníamos la raíz, entonces nosotros condicionábamos. Y acá que vamos a decir que x entonces tiene que ser mayor a ¿cuánto? Y mayor a 1 si le envío al otro lado. Entonces va a ser mayor a 1. Y entonces tengo esas dos condiciones. ¿Qué voy a decir? Para todo x que pertenece a los reales y se entiende que x tiene que ser diferente a cero y x tiene que ser mayor a 1. Acá la trampita capaz es con la raíz. ¿Por qué? Porque con la raíz cuando nosotros miramos automáticamente queremos poner mayor o igual. Pero acá ¿qué ocurre? No puedo poner mayor o igual porque está abajo. Si estaba arriba no iba a tener problema. Si teníamos al revés, ¿qué iba a pasar? Si teníamos, por ejemplo, x menos 2 por raíz de x menos 1 y abajo tengo a x. Voy a poner ahí porque hay una cuestión ahí si hacíamos al revés. Y es interesante que analicemos. Total, ahora no me van a decir que van a tener que irse y no sé qué cosa. Entonces, vamos a suponer que tenía al revés así. Tengo al revés. Aquí está esto. Y abajo tengo a x. Abajo tengo a x. ¿Qué iba a pasar en estas condiciones? Vamos a suponer que me decía así mi función original. Y analizo. X menos 2 no tengo problema. Si toma valor cero, me hace cero aquí y me hace cero en el otro lado. Pero esta raíz sí tiene problemas. Entonces, acá, ¿qué ocurre con la raíz? La raíz está arriba. Y si está arriba, entonces no tengo problemas para decir mayor o igual a cero. ¿Ven la diferencia del anterior? En el anterior yo decía solo mayor a cero porque tenía abajo. Ahora tengo arriba, entonces puedo decir esto.
¿Y qué vamos a decir entonces si despejo a mi x? Y vamos a decir entonces x tiene que ser mayor o igual a ¿cuánto? A uno. Mayor o igual a uno. Así. Y abajo, ¿qué tengo? ¿Qué problema tengo? Abajo tengo el problema que x no puede tomar valor cero. Entonces vamos a tener que decir, llevar en la siguiente hoja completo y ahí entonces analizamos. Ahí. Abajo, x no puede tomar valor cero. Entonces, ¿qué vamos a decir? Y directamente vamos a decir, x tiene que ser diferente a cero. Así. Y esa es la distinción entonces entre uno y otro. Si voy a escribir mi dominio, entonces les voy a poner también acá, como les dije, no está de más que sepan de cualquier lado, de cualquier forma, porque estamos haciendo práctica y también repaso. Ustedes de hoy en noche rinden. Entonces, ¿qué voy a decir? X tiene que ser mayor o igual a uno. X tiene que ser mayor o igual a uno. ¿Y qué más voy a decir? Que x tiene que ser diferente a cero. Así iban a poner si es que hacían. En algunos casos, por ejemplo, a veces hacemos de, por ejemplo, poner numerador tal cosa y denominador tal cosa. Eso es indistinto. Pueden poner como quieran. Bueno, entonces acá no me quiere, voy a hacer atrás. Y entonces acá voy a decir ecuación x tiene que ser diferente a cero. Ahí está. Entonces, así está la función para si tenía de la otra forma. Bueno, vayamos entonces a ver qué dice el siguiente. Ahí ya tengo. Bueno, copien este hasta ahí y entonces hacemos el último y pasamos a otra cosa. Ese es si mi función entonces me daba de otra forma. Y así teníamos que hacer el dominio. X menos 2 no tiene problemas, puede tomar valor cero, no hay problemas, porque va a estar arriba. Abajo lo que tengo problemas. Ahí está. Bueno, hacemos este último de esta parte, el ejercitario 2, y entonces me dice, y este es facilísimo. Si se fijan, esa es una función de depreciación. ¿Por qué? Porque tengo ahí mi valor inicial y tengo ahí mi tasa de descuento que le decíamos y la t. Se estima el valor de un camión por medio de la función esta, donde b es igual al valor expresado en dólares y t es igual a la antigüedad del camión expresado en años. Y me dice la primera parte. ¿Qué tipo de función es esta? Y si se fija, mi variable principal acá es la t. O sea, si yo puedo tener acá x, puedo tener cualquier letra. Y entonces en este caso t es mi variable principal, t es mi variable independiente, que en este caso implica tiempo. Y como está nuestra variable, está elevada a la primera potencia. Entonces, ¿qué clase de función es esta? Es una función lineal. Vamos a poner ahí su respuesta. Es una función lineal. Si tengo al cuadrado, entonces al cuadrado. Si tengo al cubo, cúbica. Si tengo la cuarta, cuádrica. Y así. A partir de 5 podemos decir polinomio de tercer, cuarto, quinto grado o directamente polinómica. Después me dicen la siguiente. ¿Cuál es el valor después de 3 años? Y esto hicimos mucho la vez pasada en depreciación. ¿Por qué volvemos a mirar esto? Porque todo lo que vimos anteriormente es función. Y entonces me dice acá, ¿cuál es el valor después de 3 años? ¿Qué voy a decir entonces? T vale 3. ¿Y qué voy a hacer? Donde aparezca T, entonces reemplazamos con 3. Esto es lo que veníamos nosotros haciendo desde la vez pasada en aplicaciones de línea recta. Y entonces vamos a calcular esto, cuánto nos da y tenemos el valor o el saldo del bien en el año 3 en este caso. ¿Qué vamos a tener acá? 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Va a ser 9.000. Y entonces tengo 20.000 menos 9.000. Y me da 11.000. Entonces va a ser 11.000 unidades monetarias. ¿Por qué? Porque en este caso, el valor que tenemos es unidad. Verbo está en dólares, me dice. Entonces va a ser 11.000 dólares. 11.000 dólares. 11.000 dólares. Ahí está. Solo eso. Ven que es re fácil.
Si esto les pongo en el examen y no me hace, no sé lo que les voy a hacer o les voy a decir. Ahí está. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el tiempo 3 el saldo del bien es de $11.000 o sigue costando 11.000 en ese tiempo 3 al tercer año de uso, por decirlo de alguna forma. Y después en el otro me dice, ¿cuál será el valor igual a cero? ¿Cuál será el valor igual a cero? Y entonces, ¿qué vamos a poner ahora? Y entonces, otra vez mi misma función. ¿Cuál será el valor para cero? ¿Cuál será el valor igual a cero? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál será el valor igual a cero? Igual a cero a la función. Voy a poner acá abajo. Y entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? ¿Cuál va a ser el valor igual a cero? Entonces, igual a cero yo puedo entender de dos formas. ¿Cuál es el valor cuando el tiempo es cero? O cuál es el valor del tiempo cuando el valor es cero, que también puedo expresar de esa forma. Puedo decir entonces, ¿cuál será el valor igual a cero? ¿Por qué? Porque no me habla acá de tiempo. Si me quería del tiempo, entonces me iba a decir, ¿cuál es el valor en el tiempo cero? Que íbamos a saber que era 20.000 porque es nuestro valor inicial, que es hoy. Entonces, en este caso me está diciendo cuál va a ser el valor y el valor en este caso solamente va a ser para tiempo. ¿Y qué voy a decir entonces? Y voy a decir esto. Es igual a 20.000 negativo. Voy a hacer el despeje para t o traigo al primer miembro, como quiera. Si traigo al primer miembro, entonces me va a quedar 3.000t. ¿Es igual a cuánto? Y entonces ahí voy a tener cuánto. Fíjense que voy a tener 20.000 directamente en su lugar. Y entonces voy a tener, ¿qué cosa? Despejo t y voy a tener unidad. Y ahí me doy cuenta que no es cierto. ¿Por qué? Porque si me está diciendo cuál será el valor, no me tiene que decir cuál es el tiempo. Entonces en este caso no puedo hacer esto. De adrede hice para que entienda. ¿Por qué? Porque les dije lo de las dos cosas. Yo puedo usar el tiempo o puedo usar el cero. Entonces acá es solamente comprensión. ¿Por qué? Porque si me está diciendo cuál será el valor igual a cero, entonces me está queriendo decir cuánto cuesta el camión hoy, es lo que me está queriendo decir. Y entonces, ¿qué voy a decir? Y voy a decir entonces acá para cero. ¿Por qué? Porque me habla de valor, no me habla de cuál será el tiempo cuando el valor ya haya sido exterminado, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí voy a tener que es igual a $20.000. ¿De qué otra forma me puede entonces pedir? Y me puede decir cuál es el valor del camión a la fecha u hoy, me puede decir. Entonces tengo ahí, ¿es el valor inicial o el valor que me costó el camión? A eso se refiere también esto. Bueno, entonces copien chicos hasta ahí y seguimos. Acá terminamos el ejercitario 2 que me tienen que mostrar el viernes, bien ordenado, subrayado como trabajo práctico, que vale puntos. No me lleven así todo en una hoja así y después tiran su hoja ahí en mi cara, así como hicieron la vez pasada cuando les estaba diciendo, tienen que tomar apuntes porque les va a servir para asistencia y además tienen que acostumbrarse a tener apuntes. Y había gente que fue muy respetuosa, pues no le dije nada. En mi cara se agarró, arrugó toda su hoja y puso en el basurero. Imagínense lo que es eso. Y si está acá quien hizo eso, sabrá quién es. Yo no voy a decir. Pero esas cosas no se hacen. Tienen que tratar de ser respetuosos y humanos en esta vida. Bueno, consultas, chicos. ¿Estamos bien? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos entonces ahora a la última hoja que tienen ustedes de funciones. Y entonces vamos a mirar esto, aplicaciones de funciones en administración. Yo ya corté la primera parte porque voy a desarrollar solamente este material. ¿Dónde tengo esto? Y así como, a ver, no, este no es, este es de mi trabajo. Bueno, y les voy a colocar ahí el material después. A ver, acá, un ratito les voy a mostrar en dónde está eso porque capaz me van a decir, pero eso nosotros no tenemos. Sí, ya tienen en la hoja. Entonces me voy acá, mate uno, me voy acá y aquí y en la parte de funciones. Ahí ya les coloqué también funciones cuadráticas para que miren
que vamos a desarrollar en la clase del viernes. Acá está. Este es lo que ya veníamos trabajando. Esto es lo que estábamos haciendo la vez pasada y esta es la última parte, la última hoja que tenían ahí que necesitamos liquidar para salir de funciones. Bueno, entonces vamos a mirar. Esto es muy fácil porque ya nos va a recordar todo lo que ya veíamos en la primera parte y lo que estamos aprendiendo ahora en funciones. Me dice el primero, función costo. Una compañía ha determinado que el costo de producir X unidades de un producto por semana dato por dice. Y ahí tengo mi función. Evalúa el costo de producir 10.000 unidades a la semana. Y entonces lo que vamos a hacer es solamente calcular qué va a pasar con la X si toma valor 1000. Así. Entonces, ¿dónde vamos a hacer el reemplazo? Aquí. 1000 y aquí le pongo 1000 también. Esto es muy fácil, pero muchas veces, por ejemplo, viene con una función un poco más complicada y ahí pierden su punto por desatento porque es fácil. Entonces, hacemos este cálculo y vamos a ver cuánto nos da. Me da 5000 más 6000 sería en este caso, más, y ahí voy a hacer el cálculo. 1000 al cuadrado por 0,02 y me da 20.000 y más 5000 y más 6000, entonces me da 31.000. Es lo mismo que me diga cuánto va a ser el costo si producimos 1000 unidades. Entonces lo que estamos haciendo es solamente alimentar a la función. Y en ese caso, nuestro resultado que me da 31.000. Y tengo que entender también qué es 31.000. Evalúe el costo, me dice. En este caso no me habla de una unidad de monetaria, entonces voy a decir unidades monetarias. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la vez pasada tuvieron problemas porque ustedes tenían el resultado y no sabían si era unidades o era en dólares, por ejemplo. En este caso me dice, evalúe el costo de producir 1000 unidades. Entonces, 1000 unidades va a implicar para nosotros un costo de 31.000 dólares. A eso se refiere. Bueno, vamos al siguiente a ver qué dice. El siguiente. Dice, evalúe el costo por producir 2.500 unidades a la semana. Entonces, vamos a hacer también eso. Ya voy a usar esto que yo ya tengo. Ustedes tienen que copiar. Porque están haciendo a mano. Y entonces va a ser 2.500 unidades. Entonces acá voy a poner 2.500 unidades. Y acá va a ser entonces 2.500. Y acá vamos a poner también 2.500. Fíjense algo también, ustedes van a decir, pues esa es una tontería. Pero si no estamos en clases, por ejemplo, no vamos a entender qué significa eso. Y, por ejemplo, llega el examen y voy a dejar en limpio, en vacío. Y es muy penoso, ¿por qué? Porque es tan fácil y por no saber qué significa, entonces dejamos de hacer. Y de ahí entonces corroboren conmigo si está bien. 125.000. Corroboren si está bien. Y como me habla de costo, entonces, ¿qué pasa? Va a ser unidades monetarias. Más 15.000 más 5.000. Y me da 145.000 unidades monetarias. Ahí está. Entonces, reemplazamos el valor, pero también tienen que atender algo, chicos. Acá, por ejemplo, me está diciendo X unidades de un producto. Y acá me dice 1000 unidades. Entonces, esta X que tengo acá, tengo que reemplazar, me está diciendo. ¿Por qué? Porque podría ocurrir también algo. Me puede hablar en otros términos y había sido, no era eso. En este caso no hay problema porque solamente tenemos costo, pero me puede hablar, por ejemplo, de una condición de equilibrio. Entonces ahí podría haber problemas con en dónde pongo los valores y qué tengo como resultado. Si va a ser, por ejemplo, precio o va a ser cantidad. Bueno, ahí tienen entonces, y esto es para 2.500. Siempre 2.500. Y acá también 2.500. Estamos alimentando la función. Ahí está. 145.000 unidades monetarias. Y después me dice en la C, ninguna unidad.
¿Qué significa ninguna unidad? Y significa producción parada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a decir acá cero y acá cero. ¿Y qué va a implicar eso para nosotros? Y si no hay producción cero, yo sé que igualmente tengo que pagar mano de obra, tengo que pagar electricidad, tengo que pagar todo lo que implica gastos de funcionamiento. Por eso era que siempre que hay, por ejemplo, feriado así un martes, un miércoles, para que no pare la producción, ¿qué se hace? Y se hace entonces, igualmente se tiene que pagar. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo un costo fijo de 5.000 unidades monetarias por más de que no estemos produciendo nada. Ninguna unidad, 5.000 unidades monetarias. Que si se fijan luego también acá en la función, aquel valor que para nosotros es término independiente en la función significa un costo fijo en la función costo. Y las x ya son cantidades. En este caso tengo una función cuadrática. Si me decía qué tipo de función es una función cuadrática. Bueno, entonces ahí está la evaluación para el cero y también su explicación. ¿Por qué? Porque si me dice ninguna unidad, ¿qué es lo que significa? Y significa que no producimos nada, pero igual se paga cosas. Hola. Si me da cuenta quién era, le iba a poner nada. Bueno, a ver, vamos al siguiente, ¿sí? Me dice, también para la función costo, pero acá fíjense que la función es un poco más complicada, por eso era que les dije que tienen que atender. ¿Por qué? Porque como estamos en un caso de función, puede ser cualquier clase de función cuadrática, cúbica o lo que sea, no importa nada en este caso. ¿Por qué? Porque es el caso general de todos los casos, vale la redundancia. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a reemplazar acá, entonces, a x con 2.000 unidades. Entonces, traigo mi función acá y fíjense qué o cómo tienen que cargar. Tengo así y allá abajo, y entonces en vez de la x voy a usar 2.000. Así. Acá en vez de x, entonces voy a decir 2.000. Acá en vez de la x voy a hacer 2.000. Y acá en vez de la x, entonces voy a decir 2.000. Así. Y ahí entonces podemos hacer en la calculadora de a uno o completo, como quieran. Yo creo que la calculadora va a entender sin problemas si le hacen así, pero tienen que considerar o le tienen que hablar en su idioma a la calculadora. Si aparece, por ejemplo, esos paréntesis, igualmente ustedes tienen que cargar así. Bueno, entonces carguen un poco y me dicen cuánto les da esto. Yo ya tenía por ahí, pero no tengo ahora. Voy a hacer un juego por partes. A ver, 10 a la menos 6 por 2.000 elevado a la tercera. Y me da 8.000 esta primera parte. 8.000. Después vamos a hacer este completo. Y vamos a cargar así mismo como está. Lo va a hacer 3 por 10 a la menos 3 por 2.000 elevado a la segunda. ¿Cuánto les da? 12.000 menos 12.000. Después ahí tengo, ¿cuánto? 36 por 2.000. 36 por 2.000. Y tengo 72.000. Y ahí ya tengo todo en números. Corroboren conmigo si está bien, por favor. Y entonces ponemos aquí 8.000 menos 12.000 más 72.000 más 2.000. Me da 70.000.
En este caso también es costo, entonces 70.000 unidades monetarias. Si me hablaba de otra cosa, entonces iba a ser unidad. En este caso es unidades monetarias. Ahí está, 70.000 unidades. Esa es la expresión nada más de 10 a la menos 6. ¿Qué significa 10 a la menos 6? Significa 0,00000 y después el 1. Si ponen en la calculadora 10 a la menos 6 y le ponen desigual, le va a dar 0,000001. O sea, tengo 6 ceros y después el 1 me está indicando 10 a la menos 6. Se acordarán de notación científica cuando hacían en física esto. Bueno, eso entonces es para 2.000 unidades. En el siguiente me habla de 5.000. Entonces vamos a hacer para 5.000 ahora. Y me voy acá abajo. Para 5.000 unidades. 500 unidades. Ahí le pongo todavía la vista por si están copiando. Y entonces ahora va a ser 500. 500. Acá va a ser 500. Acá va a ser 500. Y acá va a ser 500. Así. Y hacemos otra vez parte cada uno por separado para que se note bien. Si ponen todo de una vez le va a salir también, pero para que no nos equivoquemos y aseguremos, entonces hagamos así. Entonces yo tengo 500 elevado al cubo por 10 elevado a la menos 6. Y me da 125. Vamos a ver el siguiente. 500 elevado al cuadrado por 3 por 10 elevado a la menos 3. Y me da 750. Después aquí tengo 36 por 500. Me da 18.000. Y más 2.000. Y ahí entonces sumamos y restamos. Vamos a tener ¿cuánto? 125 menos 750 más 18.000 más 2.000. Y tengo 19.375 unidades monetarias. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué era lo que encontramos acá? Que la función no es una función así tan eh, que nos acostumbramos a mirar. Y de hecho es una función cúbica también. Si tengo ese 10 a la menos 6 porque son productos así que se producen en forma masiva y entonces para simplificar usamos de esa forma. Bueno, fíjense ahí entonces, copien y seguimos con los siguientes. Falta poco. Ahí les pongo para que vean. Es solo reemplazar, no hay nada acá. Casi se equivocan, va a ser en la calculadora, no va a ser en otra cosa. No hay despeje, no hay nada que tenga que hacer como cálculo auxiliar. Yo les coloco este también, este material en plataforma cuando estén estudiando para que tengan ahí con ustedes. Si tienen algún error o lo que sea, me avisan. O si ahora están haciendo también conmigo, yo sé que hay gente que está haciendo, entonces me avisan si hay algún error. Bueno, vamos al siguiente, chicos, ¿sí? Así le damos uso al tiempo. Me dice en la función, en el 3 en la función costo, una empresa que fabrica radios tiene costos fijos de 3.000 y el costo de la mano de obra y del material es de $15 por radio. Entonces, ya conocemos nosotros una función normal de costo.
Si nos acordamos entonces, costos fijos, me dice acá que es igual a 3.000. Y si me está hablando de costo de mano de obra y de material, me está hablando de costos variables. Esto es costos fijos. Y en el otro caso, los dos me hablan de costos variables. Es igual a $15 mes. Y entonces, ¿qué hacemos? Me dice, determina la función de costo, es decir, el costo total como función del número de radios producidos. En este caso, X, entonces le vamos a llamar números de radios producidos. X es igual a números de radios producidos. Así. Y entonces vamos a armar nuestra función costo, que ya sabemos. Acá ya no vamos a reír de este. ¿Por qué? Porque ya hicimos mucho de este. Vamos a acordarnos de que es costo total, que le llamamos C de X, porque vamos a hablar en términos de X. Entonces nosotros ya sabíamos que era costos fijos más costos variables. Costo total, bueno, le voy a poner nomás costo total y entonces en el siguiente le vamos a poner la X. Costo total es igual a costos fijos más costos variables. Y entonces acá voy a decir en función a X es igual a, y ahí entonces ponemos 3.000 y entonces para este va a ser 15X. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando de acuerdo a la cantidad que produzcamos. Y ahí entonces tenemos, esa es la función costo. Función costo total. Y está, facilísimo. No hay nada raro por aquí. Ahí está, función costo. Después me dice también, determina la función. No, si cada radio se vende a $25, encuentre la función de ingresos y la función de utilidades. Entonces nos vamos a acordar acá. Ingresos, ¿a qué era igual? Ingreso es igual a precio por cantidad. Entonces me voy a acordar, ingresos, que le voy a poner ya en términos de X, es igual a cuánto? A precio por cantidad. Precio por cantidad o cantidad por precio es lo mismo. Entonces voy a poner ahí para que se acuerden. Y vamos a cargar entonces de acuerdo a nuestros datos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Y en este caso nos dice que se vende a ¿cuánto? Se vende a 25 meses. Entonces voy a cargar para el precio que es de 25. Acá. Entonces en vez de P voy a poner 25. 25X. Y este entonces va a ser mi función ingreso. Función ingresos. Y este es función costo. Solo eso, más nada para hacer aquí. Función costo. Y función ingreso o función ingresos son estos dos. Buenos Aires. Y me habla también, me dice también el problema, encuentre la función de utilidades. Entonces nos vamos a acordar acá de que utilidades es igual a ¿cuánto? Utilidades, utilidades es de esta forma hallando en utilidad o beneficio también que le llamamos es igual a ¿cuánto? A ingresos menos costos. ¿Qué es lo que significa esa X que está ahí? Y para eso hicimos esa denominación al principio. ¿Por qué? Porque ese es lo que me mueve o me está indicando qué significa números de radios producidos. Ahí está. Y entonces, ¿qué hacemos acá? Y vamos a reemplazar los valores que tenemos en cada función. Ingreso a qué es igual? Ingreso es 25X. Entonces acá vamos a poner 25X menos, y acuérdense que acá hay dos términos, entonces tengo que poner un paréntesis. 3.000 más 15X. ¿Y qué hacemos entonces? Sacamos del paréntesis y operamos los números que podemos operar. Y acá va a ser ¿cuánto? Y va a ser menos 3.000 y este también va a ser menos. Así. Y entonces voy a tener ¿cuánto? Como función utilidad. Y vamos a poner acá. Función utilidad.
Y entonces hacemos el cálculo ahí. Va a ser 25 menos 15 que me va a dar 10 y menos 3000 que es nuestro costo fijo. Ahí. Era solamente armar esto. Función utilidad. No está de más tampoco porque me acuerdo que tenía problemitas con esto. Función utilidad. Ahí está. Entonces tenemos todito ahí. Esto voy a sacar porque no es resultado. Esto voy a sacar porque no es resultado. Ahí está. Función costo, función ingresos y función utilidad. Ah, mira un poco como decía. Y la función de utilidades. Le llama utilidades. Función utilidades. Ahí está. Bueno, y ahí está entonces, chicos. Miren ahí un ratito más y pasamos al siguiente. Es solamente cargar de acuerdo a cómo nosotros ya sabíamos cómo venía esto. Y miren también su formulario si tienen ahí con ustedes a la vista para que no haya problemas de ningún tipo. Que es X unidades de radios producidos. Bueno, vamos al siguiente, ¿sí? Me dice función de ingresos. Y acá nos vamos a acordar porque ya hicimos también este tipo de ejercicios. Me dice acá, un fabricante puede vender 300 unidades de su producto al mes a un costo de $20 por unidades y 500 unidades a un costo de $15 por unidad. Exprese la demanda del mercado X, que es el número de unidades que pueden venderse al mes, como una función del precio por unidad, suponiendo que es una función lineal. Y después me dice exprese los ingresos como función de precio, función de X. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y vamos a hacer por partes. Vamos a llamarle A y lo primero que vamos a hacer entonces va a ser construir una función utilidad y le vamos a llamar demanda como función de precio. ¿Por qué? Porque nos dice puede vender. Entonces, en este caso, si me dice puede vender, significa eh, demanda. Y entonces voy a decir X en función al precio. Voy a hacer, yo trabajo así. Pueden también hacer precio en función a X. No hay problemas con eso. De las dos formas puedo hacer. Acá me dice, exprese la demanda del mercado X como función del precio. Bueno, en este caso sí me especifica. No puedo hacer como se me antoja. Pero vamos a suponer que me decía solamente expresa o exprese los ingresos como una función lineal. Entonces ahí ustedes pueden poner precio en función al precio, cantidad en función al precio o precio en función a la cantidad. Entonces, en este caso me dice una función del precio por unidad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a sacar los dos valores que tenemos como un punto. ¿Se acuerdan que ya hicimos esto? Como un punto. Como yo voy a hacer función de precio, entonces voy a poner primero precio. Voy a poner así un punto cualquiera. Le puedo llamar punto P y entonces voy a decir qué cosa. Voy a decir que si es $20, entonces puedo vender 300. Así. Y le voy a llamar, por ejemplo, Q. Y entonces, ¿qué ocurre? Si es, por ejemplo, $15, entonces, ¿cuánto voy a vender? Me dice, y voy a vender 500. Así. Tengo dos puntos de una línea recta. ¿Y qué vamos a hacer? Y necesitamos construir nuestra función de utilidad. Y entonces le voy a tener que recurrir a o ecuación punto pendiente o ecuación que pasa por dos puntos, como quieran. Entonces, en este caso, yo voy a armar mi pendiente, necesito pendiente y para usar con un punto cualquiera. Entonces voy a hacer pendiente y me voy a acordar otra vez de su fórmula. Aquí era igual la fórmula de pendiente y me decía i sub 2 menos i sub 1. Entonces tengo i sub 2 menos i sub 1. ¿Sobre cuánto? Sobre x sub 2 menos x sub 1. Así. Y acá entonces voy a tener el otro, que es i sub 2
x sub 2 menos x sub 1. Así. Y ahí entonces, ¿qué va a pasar? Y voy a reemplazar con sus valores. Es igual. En este caso, mi x es este y este. A este le llamamos x sub 1 y sub 1, a este x sub 2 y sub 2, que ya trabajamos varias veces. Entonces va a ser 500 menos 300. Y abajo va a ser entonces 15 menos 20. Y ahí hacemos el cálculo, a ver cuánto nos da. Arriba me da 200 y abajo me da menos 5. Es igual, más por menos menos. 200 dividido 5. Y me da 40. Menos 40. Y acuérdense que en este caso esa es nuestra pendiente y tenía que darme negativo porque es función demanda. En demanda la pendiente tiene que ser negativa. Y entonces, si yo me acuerdo, voy a poner acá esta función que le llamamos función explícita de acuerdo a mis datos. Se le voy a llamar así, x es igual a mp más b. ¿Qué es este? Es la pendiente. ¿Qué es este? Es el precio. Y ¿qué es b? Es el punto de intercepción con el eje y. Y en este caso yo puedo hallar, por ejemplo, esa intercepción. ¿Por qué? Porque necesito hallar mi función. Entonces, ¿qué voy a decir? Y puedo usar el primer dato. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto vale x aquí? X vale acá 300. ¿Cuánto vale m? Mi m vale menos 40. Menos 40. ¿Por qué? Porque x es cantidad, entonces por eso pongo 300 ahí de este dato. No es x del punto acá en el plano cartesiano. Es de acuerdo a mi dato, por eso le dije de acuerdo a mi dato. ¿Cuánto vale P en el primero? Y vale 20. Así. Y ahí voy a sacar B. A ver, entiendan otra vez, chicos, lo que estoy haciendo. Acá me dice X es cantidad, en este caso cantidad es 300. M es lo que acabo de determinar y P es el precio. Entonces, precio acá es 20. No es X de este e Y de este. Es X e Y del dato que tengo. Y ahí puedo determinar B, porque necesito B para armar mi función. Entonces, ¿cuánto tengo ahí? Este me da menos por menos más. 4 por 2, 8. Me da 800. Y de ahí puedo sacar entonces B. Voy a llevar la siguiente página para que podamos ver todo ahí. Bueno, entonces ahí estamos. Y me da 800. Yo necesito B. Voy a mandar al otro lado a 800 con signo cambiado. Y entonces me da más 800. Es igual a B. ¿Cuánto vale B entonces? 8, 9, 10, 11. 1100. ¿Qué es 1100? Es nuestro punto de intercepción con el eje Y. Ahí está. 1100. Y ahora sí, entonces voy a crear mi función X en función a P. Unidad en función al precio, me decía. Entonces me voy a acordar otra vez. Acá está mi función, esta. Entonces voy a traer acá abajo y voy a decir entonces X en función al precio. ¿Por qué? Porque el precio va a estar dentro del cálculo. ¿Cuánto vale M? Voy a dejar otra vez ahí para cargar, pues si no, no se van a acordar de dónde sale. Ya veo que están todos mareados con esto y hasta hace menos de un mes estábamos haciendo. Entonces, mi pendiente va a ser menos 40 y mi D es 11.000, 1100. Ahí está. Esa es la función que me decía, la función lineal de la cantidad en función al precio. Así. Entonces vamos a recordar lo que estábamos haciendo en la primera parte. Ahí van a mirar todo y se van a acordar más o menos que ya habíamos hecho algo parecido muchas veces la vez pasada. ¿Por qué estamos haciendo? Porque función en este caso tiene en cuenta función lineal, que era lo que yo les había dicho alguna vez. Nosotros hacemos al revés esto. Nosotros tendríamos que haber hecho primero funciones y después empezar con función lineal, pero nuestro programa viene así, entonces no podemos hacer otra cosa.
Y ahí le voy a poner su resultado a color y en negrita. Ahí está. Entonces, ¿qué significa esto? Me dice X en función al precio, unidad en función al precio. Si yo hacía al revés estos puntos, entonces ¿qué iba a tener? Iba a tener precio en función a la cantidad. Entonces, sin problema, iba a poder trabajar de las dos formas. Bueno, entonces, esto es lo que me dice en demanda como precio de... Y después me decía el problema. Ah, ya puse abajo. Una función del precio como función, el ingreso en función al precio. Entonces vamos a hablar ahora para esta vez. Voy a poner aquí, a ver cómo era que yo le puse acá. Ah, entonces voy a poner uno para no tener problemas con la A y la B. En este caso le vamos a responder ahora a este. Entonces vamos a decir 2 y vamos a hacer ¿qué cosa? Ingresos como función del precio. Si se fijan acá, chicos y chicas, en la pregunta me dice eso. Exprese los ingresos como. Ingreso es demanda en este caso. Entonces, me voy acá, ingresos como función del precio. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir esto. Ingreso en función a precio. Y entonces acá nos vamos a acordar otra vez. ¿A qué es igual, en este caso, ingreso? Y nosotros sabemos que ingreso es igual a cuánto? A precio por cantidad. Precio por cantidad. ¿Cómo quiere que expresemos? Como función del precio. Entonces vamos a hacer así. Sí. Le voy a sacar esta P de acá para que no se confundan. Yo pongo acá entonces y en función al precio. Así. Y entonces acá, ¿qué voy a hacer de P? Y P voy a dejar así porque tiene que estar en la función. ¿Y X a qué es igual? Y X es igual a todo este que acabamos de hacer. Fíjense, X es igual a todo este que me hice acá. Entonces va a ser menos 40P más 1100. Así. Y hacemos distributiva y ahí ya tenemos. El ingreso tiene que quedar en función al precio, me está queriendo decir acá. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Si hacemos nuestra distributiva, entonces me va a quedar más por menos menos 40 p al cuadrado va a ser en este caso, porque p por p es p al cuadrado. P al cuadrado. Y más, ¿cuánto? Más 1100p. Más 1100p. Si hago mi distributiva, entonces esa p le multiplica a 40p y le multiplica a 1100. Y esta es mi función ingreso en función al precio. Función ingreso en función al precio. Ingreso en función al precio. Ingresos como función del precio mes. Entonces, así hacemos. Precio por cantidad. Acuérdense de esto. Siempre. Precios por cantidad. Y en la B me dice una función de X. Siempre función ingreso, pero ahora quiere en función a X. Entonces vamos a decir 3 ingresos como función de la cantidad. ¿Por qué? Porque X es cantidad en este caso. ¿Y qué vamos a decir entonces? Vamos a decir y en función a la cantidad. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer la misma historia acá, pero en vez de X, en vez de P, necesitamos nosotros X. Y vamos a recurrir otra vez a esto. Vamos a poner otra vez Y es igual a, así, Y es igual al precio por cantidad. Yo necesito ahora que quede esta X, entonces necesitamos a P. Necesitamos despejar a P y que me quede en X. Entonces vamos a traer de acá, chicos. Fíjense. De acá voy a traer y voy a hacer el despeje para P en un cálculo auxiliar. Entonces vamos a poner por aquí. Así. Y entonces voy a despejar a P. Vamos a despejar a P. Vamos a sacar de aquí. Vamos a sacar su negrita.
Y entonces hacemos esto. Necesito P. Entonces hacemos así nuestro despeje. A ver, yo tengo P, puedo traer este lado y hago que sea positivo. Para así. Y que me queda del otro lado, me queda 1100. Y puedo traer a X y me queda entonces de esta forma. Fíjense que es facilísimo hacer el despeje. P estaba negativo, paso al primer miembro, me queda positivo, 1100 está en su lugar, X está sumando, pasa a restar. Y yo quiero en este caso a P. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a reemplazar. Vamos a llegar en la siguiente hoja y entonces trabajamos aquí. Voy a tener entonces, voy a despejar a P y voy a tener así. 40 que está haciendo ahí, 40 está dividiendo, está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. ¿Es igual a cuánto? Y va a ser igual a 1100 menos X y dividido ¿cuánto? Dividido 40. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de esto? Y esto voy a llevar acá en la función ingreso. En vez de P, entonces vamos a usar toda esa expresión. Todo esto entonces ponemos en vez de P aquí. Y voy a poner en un paréntesis porque le va a afectar a toda la expresión. Así. Ahí está. Y multiplicado por X significa eso. Entonces ya tenemos a ingreso en función a X. ¿Qué significa eso? Que solamente vamos a trabajar o vamos a tener X en la ecuación, en la función. Ahí está. Si hago mi distributiva, entonces, ¿qué me va a quedar? Si hago mi distributiva, me va a quedar así. Voy a sacar este de aquí y vamos a cargar. Me va a quedar arriba 1100 por X, vamos a hacer distributiva. Entonces me va a quedar 1100 por X, 1100 X. Más menos y X por X que me va a dar X al cuadrado. X al cuadrado. Y abajo, ¿qué me queda? Abajo me queda 40. Y esta es mi función ingreso teniendo en cuenta entonces a la cantidad. La anterior era teniendo en cuenta a cálculo de despeje de P. Le voy a llamar así, para que sepan qué significa eso que tienen ahí. Bueno, y ahí está. ¿Ven? Es un tanto laborioso en el sentido de que se trabaja mucho, pero es fácil. Es cuestión de practicar. Si no practican, es difícil que puedan hacer esto así tan fácil y rápidamente. Ingreso en función a precio, ingreso en función a cantidad. Acá le pueden poner por o solo así como quieran. Se entiende en álgebra que esto es por, cuando no le pongo nada. Bueno, ahí le agrando un poco más para que vean. Dios mío, cómo odio esas motos así locas. ¿Estamos? ¿Están todavía? Ya se fueron todos. Hola. Chicos y chicas. Hola, profe. ¿Están Estamos, todavía? profe. Ah, Lo están estamos, todavía. profe. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer el último y les dejo para que descansen. Ay, yo pensé que me escribía algo en el chat. Bueno, atiendan bien este porque tiene su vueltita y es primera vez que vamos a hacer el 4. El 5 les voy a mostrar el viernes seguramente si no hacen. Bueno, fíjense lo que me dice acá. Función de costo de la electricidad. La electricidad se cobra a los consumidores a una tarifa de $10 por unidad para las primeras 50 unidades y a $3 por unidad para cantidades que excedan las 50 unidades. Determina la función C de X que da el costo de usar X unidades de electricidad. Fíjense que esto se usa pero sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque
¿Se acuerdan que nosotros tenemos también ese tema de tarifa familiar, tarifa residencial, tarifa industrial y todo lo demás? Entonces varía y tenemos inclusive algunos descuentos, por ejemplo, en algunas regiones cuando tenemos ese tipo de clasificaciones. Y entonces nosotros le vamos a tener que diseñar un modelo a la ANDE, o un modelo a ESAP o un modelo a cualquier empresa que distribuye algún producto, algún servicio y con tarifas diferenciadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Y vamos a tener que calcular entonces dos cuestiones. Y primero, como me habla de función costo, entonces le vamos a llamar costo y le voy a llamar X para, en este caso, que serían unidades. Y me dice cuánto sería para los que son menos de 50 o para las primeras 50 me dice. Entonces en este caso me dice 10. ¿Y qué es lo que va a cambiar en este caso? Y la tarifa. Entonces le vamos a llamar X, así. La electricidad se cobra a los consumidores a una tarifa de $10. Esa es la tarifa. Este 10 es el precio. Y X obviamente va a ir cambiando de acuerdo a la cantidad. Y entonces, ¿qué vamos a decir acá? Y vamos a condicionar. Esos $10 nosotros cobramos para los primeros 50. ¿Qué significa eso? Que X esté entonces que sea menor o igual a 50. Y puedo hablar un poco más y puedo decir inclusive que sea, por ejemplo, mayor o igual a 0 y que sea menor a 50. Así vamos a tener que expresar para indicar lo que me está diciendo acá. Se cobra $10 para las primeras 50 unidades. Y 50 unidades significa 0, 1, 2, 3. Inclusive yo puedo ser un poco más preciso, por ejemplo, y decir x mayor a 0. ¿Para qué? Para decir que entre 1, 2, 3 y que no tenga en cuenta a nada de 0. Pero eso ya es otra cuestión. Si yo estoy haciendo acá el reemplazo, entonces voy a decir 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, 10 por 3, 10 por 5, 10 por 6, 10 por 50. Y así yo voy diciendo. Ahora, atiendan bien para la siguiente parte. Y a $3 por unidad para cantidades que excedan las 50 unidades. Significa para X mayor a 50. Pero acá tengo un problema. ¿Por qué? Porque si me está diciendo que excedan las 50 unidades, yo ya tengo 50 unidades anteriores y tengo que sumar. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener, por ejemplo, 150 o voy a tener 800 unidades, ¿qué pasa? Ese costo que implica en este caso en las primeras tiene que incluir en la siguiente. ¿Por qué? Porque estos $3 que me están diciendo acá, nosotros a esto en economía le llamamos economía de escala. Fíjense que estas 50 son 10, pero después va bajando el costo y es absorbida por las primeras unidades. Así se habla y así seguramente en economía están hablando también, porque ahí se habla también de esto, de economía de escala. Yo tengo, la tarifa es más alta, el costo es más alto, por ejemplo, para las primeras 10 unidades y después ya para el siguiente, por ejemplo, para 11, para 12, el costo ya baja. ¿Por qué? Porque el costo es absorbida por el mantenimiento o porque yo ya estoy produciendo 10. Y entonces, ¿qué va a pasar para el siguiente? Y vamos a tener que decir entonces, si, por ejemplo, en este caso, X, lo voy a escribir para que quede ahí de evidencia. Si X es mayor a 50, si X es mayor a 50, entonces, ¿qué va a pasar? El costo será igual al de las primeras 50 unidades, al de las primeras 50 unidades. ¿Y eso qué implica para nosotros? Podemos hacer un cálculo rápido. En este caso, ¿qué va a ser igual? Vamos a poner acá entre, voy a usar paréntesis y voy a poner corchete también entonces. Voy a poner entonces así. ¿Cuánto va a ser para el primero? Y en este caso va a ser 10 por, ¿y cuánto vale X? Y es 50 me dice. Entonces tengo es igual a $500. Ese ya tengo como costo de la primera parte. ¿Sí? Y entonces tengo ahí 500. ¿Y más cuánto? Más el costo del resto de las unidades usadas, en este caso que va a ser para los 50. ¿Y cómo voy a expresar eso? Como solamente me dice mayor a 50, yo no tengo un límite, entonces vamos a tener que hablar en este sentido. Vamos a decir entonces x menos 50.
¿Por qué? Porque son unidades adicionales. ¿Y cuánto cuesta cada uno? Y cuestan $3, me decía el problema, cada uno. ¿Y cómo puedo expresar entonces? Pudiendo expresarse como sigue. Y ahí entonces voy a tener así. Y acá me falta un así. Entonces, ¿cómo voy a decir? Y fíjense, este es cantidad y este es precio. Entonces, ¿cómo decimos el costo? Y vamos a decir para costo variable, entonces va a ser 3 que es mi precio, por la cantidad, x menos 50. Así. ¿Y esto cuánto es si hacemos? Va a ser 3x menos 150. Ahí está. ¿Este para quién es? Para x mayor a 50. Para x mayor a 50. Y así va a ser también. Vamos a suponer yo tengo tres datos. Me dice, por ejemplo, $10 para las 50 unidades. $3 para mayor a 50 y menor a 70. Y va a ser, por ejemplo, $2 para mayor a 70 y menor a 100. Entonces tengo que ir haciendo qué cosa, cargando el costo anterior. ¿Por qué? Porque ese es precedente para lo que viene después. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Yo no voy a poder absorber los costos porque estoy bajando la tarifa y, por ejemplo, no tengo cómo compensar. ¿Quién es el que me está compensando acá? Y la primera, estos que están pagando más. Eso es lo que ocurre en la realidad. Bueno, entonces vamos a hacer acá una... ¿Se acuerdan que la vez pasada ya habíamos hecho ese que abríamos una llave? Y vamos a hacer así como función por tramos. Entonces voy a decir así, costo de x es igual, y voy a abrir un paréntesis, una llave, y ahí vamos a cargar. Ese que hicimos la vez pasada le llamábamos por trazos o por tramos, que ya les mostré. Entonces, ¿qué va a pasar? El costo va a ser de 10x si ocurre esto. Esto. Y voy a escribir acá. ¿Y qué va a pasar para el siguiente? Y el siguiente vamos a recargar. Vamos a recargar como así. Ahí no me da el... Qué pesado que es. Un ratito. Me voy a joder. Es igual. Costo es igual a 10x. Si x igual a tanto. Acá voy a poner mi paréntesis. Mi media llave. Ay, no, este paréntesis. La pistola. Que no se nota que ya me quiero ir. Ustedes también ya están por morirse seguramente ahí. Bueno, a ver, vamos a hacer otra vez un intento. Esta es mi llave. Entonces, ¿qué voy a cargar acá? 10x si x es la primera parte. Voy a poner así sin espacio y es de lo que quería, que me abra para escribir ahí abajo en la misma llave. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer para el siguiente, chicos y chicas? Y vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Ese 500 que teníamos de esta primera parte, entonces va a ser así. 500 más. Y acuérdense que esta es nuestra función para el otro. 3x menos 150. ¿Y esto a qué es igual? Y esto es igual a 500 menos 150. ¿Cuánto me da? 500 menos 150 me da 350. Y más 3x. Más 3x. ¿Y qué va a pasar acá? Si x es mayor a 50. Ahí está. Si x es mayor a 50. Ahí está. Esto era lo que quería hacer. Ahí está, ahí está. Bueno, después le voy a poner bien para cargarles ahí. Lo que quiero que entiendan es esto. Los primeros van a ser siempre más caros, por decirlo. Y después, si yo le estoy dando tarifa diferenciada, en este caso que era del tema de electricidad, entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que ser absorbida. Y ese costo, por eso yo ya le pongo en como cálculo aquí. Ahí está. Bueno, le voy a colocar mucho mejor en lo que les voy a levantar. Y ahí entonces
van a estudiar mejor. Bueno, entonces, a ver, otra vez para terminar. Entre 50 hasta 50, 10 es la tarifa. Después, si sube a 50 o mayor a 50, que no sabemos hasta cuánto puede llegar, entonces la tarifa es de a $3. Por eso es que hicimos acá. Precio es 3 y la cantidad va a ser x menos 50. Puede ser 60, puede ser 100, puede ser 180, puede ser 200 y le vamos restando el 50 que ya tenemos como compensado, por decirlo, que ya están absorbidos esos costos. Y entonces esa es la función que le corresponde a la segunda parte. Pero cuando voy a hacer, tengo que sumarle también los 500, que en este caso es de la primera parte, que es 10 por x. Ahí está. Bueno, a esto le llamamos función por tramos y entonces se hace así. Acá tienen uno más que van a hacer después ustedes cuando puedan o yo les voy a mostrar el próximo viernes. Ahí tienen un rato para que copien y terminamos por aquí. No sé si hay alguna consulta, chicos. ¿Entendieron más o menos esto? Hola. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, genial entonces. Así mismo le voy a levantar este, así que no se preocupen si no están copiando. Este no es trabajo práctico para entregar. El trabajo práctico es el ejercitario 2 que les puse la vez pasada. Aunque por ahí quieren sumar un punto más, pueden llevarme esto también, no hay problemas. Ya queda a cargo de ustedes. Transcribir, porque por acá ya tienen todo hecho también. Bueno, entonces dejo ahí. Voy a sacar la